¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Colombia tras un nuevo atentado político con otra notable invitado, Catherine Torres, politóloga directamente desde Bogotá. Catherine Torres, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Catherine, tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, esto ocurrió el sábado, las autoridades plantearon tres posibles hipótesis sobre posibles motivaciones. ¿Cuál es tu hipótesis? Honestamente, acercarme a una hipótesis ahora es un poco arriesgado por el nivel de tensión y polaridad que hay en el país. De un lado, hemos tenido precandidatos y candidatos presidenciales tanto amenazados como asesinados, mayoritariamente de sectores de izquierda. Un solo candidato ha sido asesinado de derecha, dos, con Galán Sarmiento, y realmente han estado distintas posibilidades. Una que ha tenido que ver con la presión del poder del narcotráfico en Colombia y otra producto también de la confrontación que ha generado un conflicto político, social y económico que está atravesando Colombia ya casi por 70 años y que necesita superar. Estamos en una etapa de transición en donde la violencia se ha venido exacerbando precisamente por todo el reacomodamiento de lo que implica una voluntad política, social y cultural de una ciudadanía, de unas élites y de un Estado que realmente quiera confluir hacia la reconciliación y hacia la paz. Entonces, pudo haberse generado incluso como una tercera hipótesis, lo que se ha denominado en la época del expresidente Uribe, una complot de hecatombe, puede ser, pero realmente aproximarse a una hipótesis puede ser muy arriesgado. No sabemos realmente quién está detrás del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe. Sin embargo, es lamentable que estemos repitiendo círculos de conflictividad y de violencia casi en las mismas circunstancias de amenazas y asesinatos de candidatos presidenciales que coartan la participación, que generan zozobra y miedo y que desde luego afectan y flagelan la democracia en nuestro país. Y esto está sucediendo cuando de alguna forma empezamos a rodar en camino rumbo a elecciones presidenciales el año próximo. Es decir, hay un ambiente de que al país le espera una elección presidencial o elecciones en general. Siempre hemos tenido la exacerbación de la violencia política en momentos electorales, no solamente en las presidenciales, sino también en las regionales y departamentales. Y esto, de alguna manera, lo que muestra es la falta de tolerancia política y allí, de alguna manera, también es reconocer que el concepto de seguridad se queda corto si pensamos que la seguridad es el aumento bélico legítimo e institucional, como lo quieran llamar, del Estado, cuando definitivamente de lo que se trata es de que este país aumente las posibilidades de dialogar sus diferencias políticas que han tenido como una de las causas estructurales del conflicto armado, que generen una cultura política de inclusión, de tolerancia entre las distintas posiciones políticas que puedan haber y que esto, tanto en la forma de comunicarse en las redes sociales, también la grande responsabilidad de los medios de comunicación al comunicar las noticias, no exacerben aún más la violencia. Entonces, lo que estamos viendo acá es un punto de inflexión en donde tenemos la gran oportunidad de no repetir la historia en ciclos de violencia que se vienen eh, exacerbando desde 1948, cuando mataron el primer candidato presidencial, que fue precisamente Gaitán. Entonces, ¿cómo logramos un concepto de seguridad que va más allá del armamentismo, que va más allá de lo bélico, y empezamos a forjar una cultura y una educación de inclusión, de tolerancia, de entender que el otro tiene una idea distinta a la mía y entender que también hay intereses, posiciones y necesidades probablemente distintas y que nos corresponde convivir con eso? La vida es sagrada y la vida debe estar por encima de cualquier disputa política.
Te escucho y parece casi un concepto religioso de todo lo que debe ser la humanidad, la tolerancia, el diálogo, el interés común. Eso todo suena fantástico. Pero por otro lado está Colombia. Y acá estamos hablando de que hay muchos analistas que están de acuerdo que el problema de fondo aquí son las asimetrías, son las desigualdades, son un grupo muy pequeño de colombianos que tiene mucho poder o todo el poder, y ese todo el poder o mucho poder se llama la derecha, que ha prácticamente conducido los destinos de Colombia por décadas. Llega entonces este presidente progresista o de izquierda, también después de décadas de esa derecha o la extrema derecha, y automáticamente le declaran la guerra de palabras, la guerra en el Congreso, la guerra en las redes sociales para desacreditarlo, difamarlo, ponerlo contra las cuerdas, porque en definitiva todo lo que quieren cuando quieren hacer reformas para que, como tú dices muy bien, el diálogo, la paz, la tolerancia de, por ejemplo, reformas para hacer un país laboralmente más justo en cuanto a lo que tiene que ver con otros tales como la salud, automáticamente lo ponen contra las cuerdas y nada funciona. Entonces, en definitiva, acá no es que alguien tiene que ser tolerante. Acá venimos de décadas de que todo el que quiere cambiar algo del status quo lo sacan de circulación o el análisis es demasiado categórico. Sí, gracias por ese comentario, porque me gustaría profundizar sobre el concepto de poder y de seguridad y el tema de paz. En Colombia particularmente, que hemos padecido la guerra por tanto tiempo y pareciera que la espiral de violencia siguiera y continuara y se expandiera. Un elemento importante que se debe tener en cuenta, no solamente para hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo, en Colombia, sino en el mundo entero con el concepto de Estado liberal. El Estado liberal está anacrónico y está anacrónico porque de alguna manera se vendió una idea de que existen dos actores en el Estado liberal. Un Estado liberal en donde está el Estado y otro en donde está la ciudadanía base, pero no es real. Realmente son tres actores: el Estado, la ciudadanía base y la ciudadanía elitizada. Y esta ciudadanía elitizada se ha globalizado. Esta ciudadanía elitizada es la que realmente tiene el aumento y el mayor poder en la Bolsa de Valores de Nueva York, que determinan las condiciones y la plantilla con los distintos organismos multilaterales internacionales para definir cuál es el destino de un país. No existe realmente la democracia. Entonces, la limitación que puede tener un presidente que quiere generar transformaciones y cambios es muy grande. Y hay presidentes con posiciones de derecha y hay presidentes con posiciones de izquierda. Unos se acomodarán más a la plantilla que ya está establecida por estas élites de ciudadanía privada y otras se resistirán. Pero mientras que no haya soberanía auténtica en estados que están emergiendo en el desarrollo, difícilmente realmente se puede hablar de democracia. Por eso este concepto de Estado está colapsando. Ahora, que hubo falla de parte del gobierno, que hubo falla de parte del Estado en sus cuerpos de seguridad, bueno, ¿cómo podemos medir eso cuando la vicepresidenta ha sido objeto de atentados contra su vida siendo vicepresidenta? En donde ni siquiera en el último atentado hubo un pronunciamiento de los medios de comunicación contundente. Entonces, ¿en dónde está el poder? ¿En dónde está el concepto de seguridad? ¿Quién realmente maneja el concepto de seguridad? Entonces siento que hay unos estados y gobiernos debilitados en donde realmente hay unas élites de ciudadanía privada que están decidiendo y que no sabemos a qué nivel están decidiendo, en donde el gobierno se queda no solamente de derecha o de izquierda. Yo aquí no quisiera entrar en pensar si son de posiciones de un lado o del otro, sino en el concepto del Estado liberal que está debilitado y que aquí quien realmente está tomando el poder son estos seres humanos o estas personas que tienen más poder que los propios estados. Entonces, ¿cómo medir el concepto de seguridad? ¿Habría que profundizar? Claro que sí. Hay que profundizar en una investigación
que diga la verdad, porque cuando nos decimos la verdad nos liberamos y en esa verdad podemos realmente generar un diálogo franco como país, un diálogo de reconciliación nacional emancipado y soberano, que permita realmente resolver las conflictividades que tienen que ver desde luego con la desigualdad, porque es que no podemos hablar de acercarnos a la paz cuando no se ha resuelto el tema de justicia, eso es real, justicia económica, social, política, eso es real y es necesario, y lo decimos desde nuestros conceptos de mediación y de construcción de paz, que para que haya paz es necesario que hayan unas condiciones de justicia para todos y todas en una inclusividad y en una equidad que permita la convivencia. Pero no podemos seguir posicionándonos de unas polaridades que lo único que han hecho en 70 años es seguir el ciclo de la violencia y la espiral de violencia que no se rompe. Yo recuerdo las palabras del vicepresidente de Bolivia en el momento en que se posicionó, que es un hombre indígena, ahora no recuerdo su nombre, y él mencionaba lo siguiente, dice, el águila no puede volar sin las dos alas. Es muy importante tener en cuenta para sacar adelante un país la inclusión de todas las posiciones, sin que tengan que ser perseguida ninguna. Catherine, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Catherine Torres directamente desde Bogotá sobre el panorama de Colombia tras el nuevo atentado contra la vida de Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Catherine Torres directamente desde Bogotá. Estamos hablando sobre la reacción en Colombia y el panorama político tras este nuevo atentado contra la vida de un político, en este caso Miguel Uribe, que fue atacado y su situación de salud es muy complicada. Catherine es politóloga y te quería preguntar entonces, Catherine, que tras el atentado a Miguel Uribe vinieron comentarios internacionales. Por ejemplo, María Corina Machado, una disidente venezolana que ha estado numerosas veces en Estados Unidos pidiendo incluso la intervención militar de Estados Unidos y promoviendo, claramente está probado, promoviendo justicia y violencia contra el gobierno de Venezuela, ella promoviendo la violencia, está ahora preocupada por la violencia de Colombia y también hubo reacción del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Mi pregunta entonces es, sea de donde sean los comentarios, deberían, entre comillas, otros actores internacionales meter la cuchara en la vida de Colombia? Honestamente, considero que no suma ningún tipo de posiciones que incrementen la polarización en el país. Nosotros, como colombianos y colombianos, sí que sabemos lo que significa la guerra. Hemos estado en todas las etapas de la guerra y hemos estado ahora en la prolongación de la guerra que ha generado la degradación del relacionamiento de los colombianos y las colombianas. Así es de que las posiciones políticas, las comunicaciones y mensajes que incrementen la polarización no nos hace bien. Y yo quiero resaltar algo que sucedió muy interesante, que no había sucedido en el pasado y que lo valoro hoy. Y es que los senadores de partidos políticos de derecha, de partidos políticos de izquierda, sacaron un comunicado conjunto rechazando lo que sucedió contra el senador, este atentado, y rechazando cualquier tipo de violencia. Y yo creo que eso, de alguna manera, lo que demuestra es que hemos madurado
a partir de la experiencia del dolor y el sufrimiento que sí nos ha desgarrado la guerra, porque nosotros sí sabemos qué es la guerra, identificando el panorama internacional de los conflictos armados. Nosotros estamos catalogados como un país que aún tiene un conflicto interno sin resolver. Venezuela no. Venezuela tiene tensiones políticas. El nivel de violación de derechos humanos que nosotros hemos vivido como colombianos no lo ha vivido Venezuela. De alguna manera, ustedes han dado pautas para resolver sus conflictos sin tener que llegar a la violencia que hemos llegado nosotros. Entonces, intervenciones, mensajes e incluso intervenciones bélicas internacionales, ya sabemos en dónde paran. Hemos visto países como Palestina, en donde las intervenciones han sido nefastas para Palestina y desde luego que también hay víctimas desde Israel. Esto lo único que genera es los réditos económicos de los señores de la guerra. Entonces no podemos seguir negociando y comerciando con las vidas humanas y aumentando la polarización para que este negocio de la guerra continúe. Por honor y dignidad de todas las víctimas de violencia armada, política, social y económica, tanto de Colombia como del mundo entero, paren esa forma de comunicarse para aumentar esa polarización. Eso no nos ayuda ni como humanidad ni como país. ¿Qué crees que pueda pasar en el panorama electoral? Es decir, cuando se inicie oficialmente, digamos, la campaña electoral rumbo a las elecciones del año próximo. ¿Esto puede haber tenido algún impacto en quienes les interesa participar o quienes quedan completamente desmotivados para participar? El asunto que más me preocupa es la retaliación, una actitud indicativa que lo que haga es activar nuevas violencias en contra de eh, candidatos de izquierda y activar nuevas violencias en contra de candidatos de derecha. Quiero resaltar algo porque son los hechos. Aquí, mayoritariamente, quien ha sido perseguido y asesinado han sido los sectores de izquierda. Eso es real y lo dicen las cifras. Los sectores de derecha han tenido pérdidas que se lamentan, pero mayoritariamente han sido los sectores de izquierda los que han tenido que ver cómo se elimina un partido político llamado Unión Patriótica, por ejemplo. Eso es real. Entonces necesitamos superar ese pasado y necesitamos decirnos la verdad. Necesitamos decir qué es lo que le sucedió al país y hacer un gran acuerdo nacional de diálogo por una acción no violenta en la política. Pero aquí también tiene que salirse los intereses de la economía de la guerra, porque mientras que estén los intereses de la economía de la guerra, van a sacar cualquier pretexto ideológico para mantener la guerra en la política. Por eso es importante que aquí se transiten las economías de guerra, porque por debajo de las ideologías realmente lo que hay son intereses económicos, legales e ilegales, e incluso de sectores como de ultraizquierda y de sectores de ultraderecha. Las guerrillas en Colombia también se han posicionado en una ideología y esa ideología por debajo también necesita resolverse los intereses económicos que siguen manteniendo la guerra. El presidente Petro ha hecho un esfuerzo grandísimo de pactar diálogos de paz en ese concepto de paz total, pero no vemos realmente una voluntad política de estos sectores que se han degradado en la guerra, estas insurgencias, estas disidencias, estas bandas criminales que son producto de la degradación de la guerra por la prolongación que hemos tenido en ella. ¿Qué tenemos que hacer distinto? Le preguntamos al país, le preguntamos también a nivel internacional al mundo entero para que no repitamos la historia. ¿Qué estamos haciendo que hace que la historia se repita permanentemente? Habrá que tener imaginación moral, habrá que tener creatividad y desde luego desde una posición transformadora de las relaciones y la cultura política en el país. Y acá hay un elemento también que me interesa mucho tu opinión, Catherine, y es esas asimetrías de cual tú estás hablando, esas desigualdades. Hemos tenido oportunidad de hablar con analistas anteriores de Colombia que dicen que es el país más desigual, el tercer país más desigual del mundo. En esas asimetrías está el acceso a la información. Y acá estamos hablando de otro de los países latinoamericanos en donde los medios hegemónicos, los medios más vistos,
están en manos de privados que representan no el interés en cuanto a información de la opinión pública, sino de las grandes corporaciones, los grandes temas económicos, financieros, los grupos también internacionales, cómo han venido manejando, digamos así, lo que es la presidencia de Petro, que las denuncias de Petro han tratado de darme un golpe que me vienen tratando de enlogar día a día desde que llegué al poder, y cómo están reflejando o están retratando este atentado, porque, y acá hago una desviación para nuestra audiencia que nos ve fuera de Colombia y en América Latina, esto parece un calco, es decir, una copia exacto del manejo mediático que se hizo en Ecuador cuando faltando pocos días, en ese caso eran 10 días, para la primera vuelta de la elección presidencial en el caso de Ecuador, la que llevaba ganadora era Luisa González en las encuestas, asesinan a un candidato de derecha, estamos hablando de Fernando Villavicencio, y le achacan el asesinato a el correísmo, es decir, a la izquierda. Tanto es así que hay analistas que dicen que eso fue lo que determinó que llegara al poder finalmente el hijo del hombre más rico de Ecuador, estamos hablando de Noboa. Ya estos medios hegemónicos en Colombia están tratando de hacer la misma jugada, de achacarle a la izquierda o al progresismo o al presidente Gustavo Petro el intento de asesinato de un candidato de derecha. ¿Tú ves allí una manipulación de los medios en general para mantener al pueblo colombiano con el control de sus mentes a su favor? Quisiera mencionar sobre lo primero con relación a si efectivamente se trata de un complot de posiciones de ultraderecha o de derecha para, para generar una inestabilidad o disminución en las posibilidades que podría tener candidaturas presidenciales que sean progresistas o de sectores de centroizquierda o de izquierda. Yo creo que si eso se llega a comprobar, sería lamentable. Sería muy lamentable porque no podemos llegar a ese nivel de perversión y de arriesgar seres humanos por el hecho de generar este tipo de inestabilidad que en el pasado se le llamó la hecatombe. Y yo creo que la apelación que hago es un llamado a la honestidad y la transparencia, a que realmente no sigamos comportándonos de una manera tan perversa entre nosotros, como pueblo colombiano, como élites que están dentro del pueblo, todo por la ambición de poder. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de poder? Y esto es cuestionable porque de alguna manera lo que va a hacer es que se exacerbe aún más la violencia y hayan más víctimas de las que ya el país ya no aguanta. Entonces me parece interesante este punto porque es un llamado para que esto no vuelva a suceder a los señores empresarios dueños de los medios de comunicación, a que dejen de estar dando la pauta de manipulación en los medios de formación de la información, porque esto es real. Digan la verdad. Hay dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de prensa, pero también está el derecho al acceso a información verídica, real, honesta, transparente, porque también eso le ha quitado mucha credibilidad a los medios de comunicación. La gente ya no cree, la gente ya no ve noticias, ya, la gente ya no ve televisión. ¿Por qué? Está buscando otras alternativas porque saben y se sienten engañadas. Y esto no puede suceder. Hay una falta de legitimidad del Estado, una falta de legitimidad del empresariado, una falta de legitimidad en todo, pues que finalmente lo que nos está llevando a puertas es que probablemente vamos a tener que pensar en otro tipo de instituciones que realmente generen un posicionamiento ético con su labor. Y ahí es donde realmente podemos generar cambios sustanciales. No podemos seguir con los mismos modelos educativos, no podemos seguir con los mismos modelos de comunicación. Este cuarto poder que también ha transgredido las leyes en esas manipulaciones que ahora se vinculan con inteligencia artificial, con la virtualidad
que también genera unas manipulaciones en los algoritmos, en la forma en que la gente concibe el mundo y se deja manipular a partir de mentiras. Nos pasó en el plebiscito también. Entonces, todo esto no puede seguir sucediendo y también llamamos a la ciudadanía a que hagan una conciencia de lo que están consumiendo en medios de comunicación y que también cuestionen. No puede ser que se digan medios oficiales cuando los medios oficiales están mintiendo. Sean de donde sean, la posición tiene que ser ética a la hora de entregar una información a la ciudadanía, al pueblo y a la humanidad. Catherine Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.